Déjame decirte algo directamente, como si estuviéramos sentados uno al lado del otro, porque probablemente nadie te lo ha dicho así de claro. La mayoría de los hombres mayores están perdiendo oportunidades con mujeres, no porque sean poco atractivos, ni porque ya pasó su momento, sino porque hablan mal. Sí, así de simple. Usan palabras débiles, previsibles, aburridas, y creen que la atracción es cuestión de suerte, de dinero o de apariencia física. No lo es, o al menos no es solamente eso. Y aquí viene la parte que puede incomodar a muchos. Las mujeres no se sienten atraídas únicamente por lo que ven, sino por lo que sienten cuando tú hablas. Ese sentir se activa con palabras específicas, palabras que transmiten seguridad, liderazgo, misterio, o todo lo contrario, duda, urgencia, necesidad. Por eso dos hombres con la misma edad, la misma apariencia, incluso el mismo estatus económico, pueden tener resultados completamente distintos en su vida social. Uno genera interés casi sin esfuerzo, mientras el otro es ignorado una y otra vez sin entender por qué. Ahora bien, no estamos hablando de frases manipuladoras ni de trucos baratos sacados de algún manual de conquista. Eso no funciona a largo plazo, y si funciona, funciona mal, porque construye conexiones falsas que se derrumban tarde o temprano. Estamos hablando de entender la psicología femenina de forma inteligente y usar el lenguaje como una herramienta de conexión real. Porque un hombre que sabe qué decir y cómo decirlo se posiciona, casi automáticamente, por encima del promedio. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que deben impresionar, presumir o convencer. Error. Las palabras más poderosas no son las más largas ni las más complejas. Son las que generan emociones específicas en el momento adecuado. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir en este video. Te voy a mostrar 5 palabras clave que los hombres maduros usan con intención para despertar atracción en las mujeres. Palabras simples pero cargadas de significado psicológico. Palabras que cambian por completo la dinámica de una conversación. Si entiendes esto, no solo vas a comunicarte mejor, vas a destacar sin necesidad de competir, porque mientras otros hombres siguen diciendo lo mismo de siempre, tú vas a estar jugando en otro nivel completamente distinto. Presta atención, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar la forma en que una mujer te percibe desde la primera conversación, y puede cambiar también la forma en que tú te percibes a ti mismo. La palabra no. ¿Por qué rechazar a veces te hace más atractivo? Déjame preguntarte algo, y respóndete con total honestidad. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? Sí a una salida que no te interesaba tanto. Sí a una conversación que te aburría. Sí a estar disponible en todo momento, solo para no perder la oportunidad. Solo por miedo a que si te niegas una vez, ya no vuelvan a llamarte. Y aquí viene la verdad incómoda. Cada uno de esos sí innecesarios te resta valor. Aunque nadie te lo diga directamente, un hombre que siempre está disponible se vuelve predecible, y lo predecible rara vez genera atracción. La mente humana, y en particular la dinámica del deseo, se activa frente a lo que no está garantizado, no frente a lo que ya se tiene asegurado. Ahora bien, no se trata de convertirte en alguien frío, distante o inaccesible. Se trata de entender el poder psicológico detrás de una palabra tan simple como no. Cuando un hombre sabe decir no con calma, sin agresividad y sin necesidad de justificarse demasiado, transmite algo muy específico: control. Y el control bien manejado, sin arrogancia, es una de las cualidades más atractivas que puedes proyectar en cualquier interacción. Aquí es donde muchos fallan. Creen que para gustarle a una mujer deben complacer, adaptarse, estar siempre de acuerdo con todo lo que ella diga o proponga. Pero eso no crea conexión real, crea aburrimiento. Porque si tú no tienes límites claros, si todo te parece bien, si todo lo aceptas sin filtro, entonces no estás mostrando quién eres realmente. Y la atracción empieza precisamente ahí, en la autenticidad, en mostrarte como una persona con criterio propio. Imagina esta situación. Ella te propone algo en un momento en el que tú ya tienes planes. El error común es cancelar todo solo para decir sí y quedar bien, sacrificando tu palabra y tu tiempo con tal de no decepcionar.
Pero un hombre que entiende su propio valor responde diferente. Dice algo como, hoy no puedo, pero otro día lo vemos con calma. Fíjate bien, no hay rechazo emocional, no hay tensión innecesaria, solo claridad. Ese pequeño no cambia por completo la percepción. Ya no eres alguien que gira alrededor de ella, eres alguien que tiene su propia vida, sus propios compromisos, su propio mundo, y eso genera algo muy poderoso: respeto. Porque el no, bien usado, no aleja, filtra. Filtra a quienes no valoran tu tiempo y atrae, casi de forma natural, a quienes sí lo hacen. Además, crea un efecto psicológico interesante y bien documentado. Cuando no estás disponible todo el tiempo, tu presencia se vuelve más valiosa. Es la misma lógica por la que las cosas escasas llaman más la atención que las cosas abundantes. No es manipulación, es simplemente cómo funciona la percepción humana del valor. Ahora bien, cuidado con esto. Decir no es sinónimo de ser grosero, arrogante o desafiante. Ese es otro error común, quizás incluso más grave que el anterior. El tono lo es todo. Un no tranquilo, relajado, incluso acompañado de una ligera sonrisa, tiene mucho más impacto que uno defensivo, cortante o agresivo. De hecho, muchas veces ni siquiera necesitas decir la palabra completa. Puedes transmitir ese límite de forma natural, sin tensión, con un gesto, con una pausa, con un cambio de tema hecho con seguridad. Lo importante es que no sientas la necesidad de agradar a toda costa, porque aquí está el punto clave que pocos entienden de verdad. Cuando tú te respetas, los demás lo notan sin que tengas que explicarlo con palabras. Y sí, puede parecer contradictorio. Al principio te han enseñado que para atraer debes acercarte más, estar más presente, decir más sí. Pero en la práctica lo que realmente destaca es lo contrario. Un hombre que sabe cuándo retirarse, cuándo marcar límites, cuándo decir no sin miedo ni culpa. Ese tipo de hombre no compite con los demás. Se diferencia de ellos. Así que la próxima vez que sientas esa presión de decir sí solo por quedar bien, detente un segundo. Pregúntate si realmente quieres hacerlo. Y si la respuesta es no, dilo sin culpa, sin drama, sin explicaciones largas ni justificaciones innecesarias, porque a veces una sola palabra bien utilizada puede decir mucho más sobre ti que 1000 intentos de impresionar. La palabra tranquila. ¿Cómo transmitir control sin parecer dominante? Déjame pintarte una escena muy común. Estás hablando con una mujer y, de repente, ella se muestra un poco tensa, indecisa o incluso emocional. Tal vez algo no salió como esperaba. Tal vez tuvo un mal día, o tal vez simplemente está probando, sin ser del todo consciente de ello. ¿Cómo reaccionas tú ante la presión? Y aquí es donde la mayoría de los hombres comete un error silencioso pero fatal. Reaccionan con la misma energía. Se aceleran, intentan explicar demasiado, se justifican sin que nadie se lo pida, o peor aún, pierden el control emocional y entran en el mismo estado de tensión que la otra persona. Ahora, escucha esto con atención porque es clave. En momentos así, lo que una mujer percibe no es tanto lo que dices, sino cómo te mantienes mientras lo dices. Y ahí es donde entra una palabra simple pero poderosa: tranquila. Pero cuidado, no es la palabra en sí lo que genera el impacto. Es la forma en que la usas y el estado emocional desde el que la pronuncias. Porque sí, dicha de forma incorrecta puede sonar condescendiente, paternalista o incluso irritante. Pero cuando un hombre la dice con calma real, con seguridad genuina, sin presión ni urgencia, el efecto es completamente diferente. No está tratando de controlar la situación a la fuerza, está mostrando que él ya está en control de sí mismo, y eso lo cambia todo. La mayoría de los hombres cree que debe arreglar el momento, que tiene que dar soluciones inmediatas, convencer, explicar, demostrar con hechos y argumentos. Pero eso, muchas veces, transmite exactamente lo contrario de lo que se busca: nerviosismo. Y el nerviosismo, aunque sea sutil, se siente, se percibe, se contagia. Un hombre que dice tranquila desde un lugar de estabilidad emocional real
Está comunicando algo mucho más profundo que la simple palabra. Nada de esto lo descoloca. Y eso, a nivel psicológico, genera una sensación de seguridad muy poderosa en la otra persona, una sensación de que puede relajarse porque hay alguien sosteniendo el momento. Ahora bien, vamos a ser claros, esto no se trata de invalidar lo que ella siente. No es decir tranquila para callarla, minimizarla o restarle importancia a su emoción. Ese es un error enorme que puede generar el efecto contrario, el de sentirse ignorada. Se trata de acompañar la situación sin perder tu propio centro emocional. Imagina que ella dice algo como, no sé si esto va a funcionar. Un hombre inseguro entra en pánico, empieza a justificar, a convencer, a prometer cosas que quizás ni siquiera puede cumplir. Pero un hombre que entiende el juego responde con algo como, tranquila, no hay prisa, vamos viendo con calma. Fíjate en la diferencia. No está forzando nada, no está reaccionando desde el miedo. Está marcando el ritmo de la conversación, y eso, en el fondo, es una forma de liderazgo emocional. Porque aquí viene otra verdad que pocos aceptan. La atracción no solo se construye con lo que haces, sino con cómo haces sentir a la otra persona en momentos de incertidumbre. Si tú te mantienes firme, relajado, claro, automáticamente creas un espacio donde ella puede bajar la guardia. Y cuando alguien baja la guardia, empieza la conexión real, la que no se basa en actuaciones ni en máscaras. Ahora, algo importante. Esta palabra funciona porque es coherente con tu actitud. Si por dentro estás nervioso y por fuera dices, tranquila, no va a funcionar, se nota casi de inmediato. La clave está en que tu lenguaje refleje tu estado interno real. Por eso, más que memorizar la palabra, debes entender lo que representa. Calma, control, presencia genuina. Y aquí es donde muchos hombres maduros tienen ventaja cuando saben usarla bien. No intentan impresionar a toda costa, no reaccionan impulsivamente ante cada estímulo, observan, escuchan, y luego hablan con intención real. Eso los hace destacar sin apenas esfuerzo visible. Así que la próxima vez que estés en una situación donde la energía se vuelva tensa, en lugar de apresurarte a reaccionar, baja el ritmo, respira, mantente firme. Y si decides usar esa palabra, hazlo desde la tranquilidad real, no fingida, porque al final no es la palabra lo que atrae, es lo que transmite desde adentro. Un hombre que transmite calma en medio del caos siempre va a ser recordado. La palabra interesante. El poder de no sobrevalidar. Hay algo que probablemente has hecho muchas veces sin darte cuenta. Escuchar a una mujer y casi de inmediato, reaccionar con entusiasmo exagerado, decirle que todo lo que hace es increíble, que todo lo que dice te parece fascinante, que absolutamente todo en ella es perfecto. Y aunque suena lógico, porque crees que eso la hará sentirse bien, la realidad suele ser otra. Y aquí viene la parte incómoda. Cuando todo te parece increíble, nada realmente lo es, porque la sobrevalidación tiene un efecto silencioso que muchos hombres no perciben. En lugar de generar atracción, reduce el impacto real de tus palabras. Pierden peso, se vuelven predecibles y, lo peor de todo, dejan de ser creíbles con el tiempo. Ahora piensa en esto como si fuera una conversación normal, cotidiana, sin estrategias complicadas de por medio. Cuando alguien reacciona a todo con el mismo nivel de entusiasmo, la mente del otro empieza a desconectarse, porque no hay contraste, no hay misterio, no hay filtro que distinga lo genuino de lo automático. Y ahí es donde entra una palabra simple, pero extremadamente efectiva, interesante. No porque sea mágica, sino porque representa algo mucho más profundo, criterio propio. Un hombre que usa esta palabra correctamente no está intentando impresionar, no está compitiendo por agradar a cada segundo, está observando, evaluando y luego respondiendo desde la calma. Y eso cambia completamente la dinámica, porque cuando tú no reaccionas de forma exagerada, generas algo muy específico en la otra persona, curiosidad. Empieza a preguntarse qué estás pensando realmente. Empieza a notar que no eres tan fácil de leer, y en lugar de sentir que ya te tiene completamente ganado, siente que hay algo más por descubrir.
Y eso es clave, porque la atracción no crece cuando todo está claro desde el principio, crece cuando hay un pequeño espacio de incertidumbre, cuando no todo está entregado de inmediato. Ahora bien, esto no significa volverte frío o distante. Ese es un error común en el que caen muchos al intentar aplicar esta idea. No se trata de quitar la emoción de la ecuación, se trata de dosificarla con inteligencia. Porque aquí hay una diferencia importante que debes entender bien. Validar no es lo mismo que sobrevalidar. Validar es reconocer algo de forma genuina cuando realmente lo sientes así. Sobrevalidar es hacerlo constantemente, sin filtro, casi como un reflejo automático ante cualquier estímulo. Y lo automático rara vez resulta atractivo a largo plazo. Un hombre que dice interesante en el momento adecuado está mostrando que no todo le impresiona fácilmente, que tiene estándares propios, que no reacciona por necesidad, sino por elección consciente. Y eso, aunque no se diga en voz alta de forma explícita, se percibe con claridad, porque al final las palabras no funcionan de forma aislada. Funcionan como señales dentro de un sistema de comunicación más amplio. Y esta palabra en particular envía una señal muy clara. Estoy presente. Estoy atento. Pero no estoy intentando ganarme tu aprobación a toda costa. Y eso invierte por completo los roles habituales. Ahora ya no eres tú quien busca validación constante. Es ella quien, poco a poco, empieza a buscarla de ti. Y aquí es donde muchos hombres se sorprenden, porque no han cambiado su apariencia física, ni su estatus social, ni su situación económica. Solo han cambiado la forma en que responden verbalmente. Han dejado de regalar validación sin medida y han empezado a comunicar con verdadera intención. Eso genera respeto. Y el respeto, aunque muchos lo subestimen en el terreno de la atracción, es una base esencial de cualquier conexión duradera. Sin respeto, todo lo demás resulta superficial y temporal. Además, cuando tus palabras tienen filtro, cada una de ellas pesa más. Cada reacción cuenta, y eso hace que incluso lo más simple tenga un impacto mayor, porque no es lo mismo escuchar cumplidos constantes que recibir una respuesta medida, pensada, que deja espacio para interpretar. Eso se siente distinto, y no es manipulación, es conciencia. Es entender que no necesitas impresionar a cada segundo, que no tienes que demostrar interés de forma exagerada para que alguien lo perciba de verdad. A veces, menos expresión genera más efecto, así que la próxima vez que estés en una conversación, en lugar de reaccionar automáticamente como hace la mayoría, baja un poco la intensidad. Escucha de verdad, procesa lo que escuchas y responde desde la calma, no desde la necesidad de agradar. Porque cuando tus palabras dejan de ser impulsivas, empiezan a ser poderosas. Y un hombre que sabe medir lo que dice termina destacando sin necesidad de decir demasiado. La palabra vamos. Liderazgo sutil que pocas mujeres ignoran. Voy a decir algo que muchos hombres no quieren escuchar, pero necesitas escucharlo de todas formas. La mayoría de los hombres maduros no falla por falta de experiencia de vida, falla por indecisión constante. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo notan. Se quedan esperando el momento perfecto, analizan demasiado cada situación, preguntan en exceso, dudan de cada paso, como si cualquier movimiento pudiera arruinarlo absolutamente todo. Y mientras tanto, pierden algo mucho más importante que una simple oportunidad puntual. Pierden presencia. Porque un hombre que no toma iniciativa, aunque tenga las mejores intenciones del mundo, termina proyectando inseguridad sin darse cuenta. Y aquí es donde entra una palabra tan simple que muchos la subestiman. Vamos. No es solo una palabra cualquiera, es una señal de dirección, de claridad mental, de decisión tomada. Ahora bien, antes de que lo malinterpretes, esto no se trata de demandar ni de imponerse sobre la otra persona, no se trata de controlar a nadie, se trata de algo mucho más básico y a la vez, mucho más poderoso. Dejar de moverte desde la duda constante. Porque sí, hay que decirlo con claridad. Si necesitas aprobación para cada pequeño paso que das, estás entregando el control de la interacción sin darte cuenta. Y cuando eso pasa, la energía de la relación cambia por completo. Ya no eres alguien que guía, eres alguien que sigue, y eso
aunque no se diga en voz alta, se nota casi de inmediato. La palabra vamos, bien usada, transmite algo diferente. No pide permiso de forma insegura, pero tampoco invade el espacio del otro. Marca una dirección con naturalidad. Y eso, aunque parezca pequeño en apariencia, tiene un impacto profundo en cómo te perciben, porque en el fondo las personas responden a la claridad, a la sensación de que alguien sabe hacia dónde va. No responden tanto a la perfección, sino a la decisión tomada con seguridad. Y aquí viene una crítica necesaria. Muchos hombres creen que ser buena persona es suficiente, que ser educado, respetuoso y disponible lo es todo en una interacción. Pero si a eso le sumas indecisión constante, te vuelves invisible, no porque estés haciendo algo mal en sí, sino porque no estás destacando en nada concreto. La atracción no se construye solo con buenas intenciones, se construye también con dirección, y eso implica tomar pequeñas decisiones sin dramatizarlas de más. No conviertas cada acción en un evento importante que requiere análisis profundo. No esperes siempre a que todo esté garantizado antes de moverte, porque si esperas demasiado, alguien más, con menos dudas que tú, simplemente avanza y toma el lugar que tú dejaste vacante. Ahora, aquí está el punto clave. Decir vamos no es el objetivo en sí mismo. Es el resultado natural de una mentalidad más firme. Es lo que surge cuando dejas de cuestionarte tanto y empiezas a actuar con más claridad interna. Y sí, al principio puedes sentirse incómodo, porque estás rompiendo un patrón antiguo, estás pasando de reaccionar a proponer, de esperar a dirigir. Pero eso es exactamente lo que necesitas. No para impresionar a nadie, no para dominar a la otra persona, sino para mostrar que tienes una estructura interna sólida, que no estás perdido en la interacción, que no dependes completamente de lo que la otra persona diga o haga en cada momento. Y eso genera confianza real, porque cuando alguien percibe que tú sabes moverte con naturalidad, sin forzar nada, sin dudar en exceso, automáticamente se relaja. Ya no tiene que cargar con toda la dirección de la interacción, ya no siente que todo depende de ella, y ahí es donde la dinámica realmente cambia. Ahora, una advertencia importante. Si intentas usar esta palabra desde la inseguridad, se va a notar de inmediato. No es lo que dices, es desde dónde lo dices. Por eso, más que repetir la palabra mecánicamente, debes trabajar en lo que representa: decisión, claridad, movimiento consciente. Así que tómalo como un llamado de atención, no como una crítica vacía. Deja de quedarte en la duda constante. Deja de esperar el momento perfecto que probablemente nunca llegue. Empieza a moverte, aunque sea con pasos pequeños, porque un hombre que avanza, aunque no sea perfecto, siempre va a estar por delante del que solo se queda pensando. Y al final, no es la palabra vamos la que marca la diferencia. Es el hecho de que finalmente decidiste usarla. La palabra después. Crear expectativa y misterio sin esfuerzo. Hay un error que muchos hombres cometen sin darse cuenta, y es uno de los más dañinos para la atracción a largo plazo. Lo dan todo demasiado rápido. Tiempo, atención, disponibilidad total, respuestas inmediatas a cada mensaje, como si tuvieran miedo de que, si no lo hacen así, la oportunidad vaya a desaparecer para siempre. Y aquí viene la realidad que pocos quieren aceptar. Cuando das todo de inmediato, pierdes valor. No porque estés haciendo algo malo en sí, sino porque eliminas algo esencial en cualquier conexión humana genuina: la anticipación. Piénsalo bien, lo que más engancha a la mente humana no es lo que ya tiene asegurado, es lo que siente que está por venir, lo que aún no se ha completado del todo, lo que queda pendiente en el aire. Y ahí es donde entra una palabra tan simple como poderosa: después. No es una excusa. No es evasión ni desinterés disfrazado. Es control del ritmo de la interacción. Un hombre que entiende esto no se apresura a llenar cada espacio ni a responder cada impulso en el momento exacto en que aparece. Sabe que el tiempo también comunica. Sabe que no todo tiene que resolverse de inmediato, porque cuando todo ocurre al instante, no hay tensión. Y sin tensión no hay interés sostenido en el tiempo. Ahora, cuidado con esto.
No estamos hablando de ignorar a la otra persona, de desaparecer sin explicación o de jugar con sus emociones. Ese tipo de comportamiento es inmaduro y, además, se nota bastante rápido. Aquí estamos hablando de algo mucho más sutil, no sobre entregarte por completo. Porque puedes estar presente, puedes mostrar interés genuino, pero sin eliminar por completo el espacio necesario para que la otra persona también desee. Imagine y anticipe. La palabra después representa exactamente eso. Espacio con intención. Un pequeño retraso consciente, una pausa natural, un no todo tiene que pasar en este instante. Y eso genera algo muy interesante a nivel psicológico. Mantiene la mente activa, porque cuando algo queda abierto, el cerebro busca completarlo de forma natural, y esa búsqueda crea enfoque, crea interés sostenido, crea recordación a largo plazo. No es casualidad que recuerdes más lo que quedó inconcluso que lo que ya terminó por completo. Ahora, llevándolo a algo más cotidiano. Muchos hombres creen que deben responder rápido siempre, estar disponibles todo el tiempo, nunca dejar nada para más tarde, porque piensan que eso demuestra interés genuino. Pero en realidad, muchas veces transmite exactamente lo contrario, urgencia. Y la urgencia, aunque no se diga en voz alta, se siente casi siempre como necesidad, y la necesidad rara vez resulta atractiva. Un hombre que utiliza después de forma natural está diciendo algo muy diferente sin necesidad de explicarlo. Tengo una vida propia. Tengo mi propio ritmo. Y no todo gira alrededor de este momento específico. Y eso no aleja a la otra persona. La posiciona mejor. Porque cuando no estás completamente disponible en todo momento, tu tiempo se percibe como más valioso. Y cuando algo es valioso, naturalmente se cuida más. Ahora bien, esto solo funciona si es coherente con tu comportamiento real. Si dices después, pero en realidad estás esperando ansiosamente el siguiente mensaje o la siguiente llamada, se va a notar tarde o temprano en tu actitud general. La clave no está en la palabra en sí, está en la mentalidad detrás de ella. Se trata de no actuar desde la prisa, de no sentir que cada interacción es la única oportunidad posible, de entender que lo que es genuino no necesita forzarse en tiempo real. Y aquí es donde muchos hombres maduros tienen una gran oportunidad si saben aprovecharla bien, porque con la experiencia de vida viene algo que muchos jóvenes aún no dominan del todo: la paciencia. Pero esa paciencia debe ser consciente, no pasiva ni resignada. No es esperar por miedo a actuar, es pausar con intención real. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de resolver todo de inmediato, de responder al instante, de llenar cada espacio disponible, detente un segundo, no desde la estrategia fría, sino desde el control interno genuino. Permite que algo quede para después, porque a veces lo que no dices ahora es exactamente lo que hace que alguien piense en ti más tarde. Y ahí es precisamente donde empieza el verdadero impacto duradero. Cierre. No se trata de decir más. Se trata de decir, mejor voy a cerrar este video con una idea que a muchos no les va a gustar, pero que es necesario decir sin rodeos. La mayoría de los hombres no fracasa en este terreno porque las mujeres sean complicadas. Fracasa porque nunca aprendió a comunicarse con verdadera intención. Sí, suena duro, pero piénsalo bien. No es falta de oportunidades. No es la edad. No es el físico. Es la forma en que hablas, la forma en que reaccionas y la forma en que te posicionas dentro de una conversación. Mientras sigas usando las mismas palabras con la misma energía que todos los demás, vas a obtener los mismos resultados que todos los demás. Y aquí está lo verdaderamente controversial de todo esto. No necesitas decir más, necesitas decir mejor. Porque un hombre que entiende el peso real de sus palabras no persigue, no fuerza, no impresiona en exceso, simplemente se comunica con claridad, con calma y con dirección propia. Y eso, aunque parezca simple a primera vista, lo separa automáticamente del resto. Ahora quiero que esto no se quede solo en teoría. Quiero que lo lleves a la práctica. Y más importante aún, quiero escucharte a ti. Déjame en los comentarios cuál de estas 5 palabras ya has usado sin darte cuenta, o cuál te cuesta más aplicar en tu día a día. Cuéntame tu experiencia real
porque ahí es exactamente donde empieza el cambio verdadero. Voy a estar leyendo y respondiendo personalmente a varios comentarios. Quiero crear una conexión real contigo, no solo darte información y desaparecer, porque al final, esto no se trata solo de atraer a alguien. Se trata de convertirte en un hombre que sabe lo que dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia.